quiero compartir esta palabra hoy domingo de Pentecostés. Muchos dirán, ¿qué significa Pentecostés? Hoy es un domingo especial porque hoy hace exactamente 50 días después del domingo de resurrección, que hemos festejado el domingo de Pascua. Pentecostés significa 50. Habla de 50 días después de lo que fue el domingo de resurrección de Jesucristo. Y tiene que ver con algo muy especial, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y quiero hablar de esto esta noche, amén. Del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8, podemos ir allí. Encontramos el versículo que fue una promesa de Jesús para cada uno de aquellos que estuvieran atentos para recibir lo que sucedería un día como hoy. Obviamente que el día que celebramos hoy es simbólico, no quiere decir que es exactamente el día que cayó el día de Pentecostés, pero sí lo celebramos como una fecha especial. Hechos 1:8, dijo Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Estas palabras del Señor, ya sabemos la historia, lo hemos compartido. Bueno, estas Pascuas que pasaron de Semana Santa pudimos tener 4 días especiales, jueves, viernes, sábado y domingo, con reuniones acordes a lo que sucedió cada día, y recordábamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasados los 50 días, ya Jesús antes de eso, y luego también de resucitar, les dijo: estén atentos, porque yo me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de verdad que nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo enviado por medio de Jesucristo, cuando Jesús ascendió a los cielos, Él dijo antes de eso: pero recibiréis poder. Ahora, qué importante es el poder. ¿Qué clase de poder, no? Porque puede haber muchos poderes. Poder adquisitivo, de dinero, poder político, poder militar, poder, no sé, de lo que sea. Pero este tipo de poder no es un poder de la tierra, sino que es un poder sobrenatural. Un poder que viene de Dios. Cuando haya venido el Espíritu Santo, recibiremos poder. ¿Cuántos queremos poder? Cuando era chico quisiera ser Flash. No sé cuántos quise ser de los superhombres. Quería ser de esos invisibles. Parecía en un lado. Yo digo, lo que sería eso, impresionante. Pero Dios no vino a darnos esos poderes. Vino a darnos otra clase de poder. El poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que en la ley, acá escribí algunas cositas, en la ley del Sinaí, en Sinaí se escribió en las tablas de piedra en la época de Moisés? Y en Pentecostés Dios escribe su ley en nuestros corazones. ¿Se acuerda del Antiguo Testamento? Las tablas del Antiguo Pacto, cuando Dios dejó los 10 mandamientos escritos en una piedra. Pero hoy, luego después del Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección de Jesucristo y luego del Espíritu Santo, el Señor escribe su ley en nuestro corazón. No en un papel, ni en una piedra, ni en nada, sino que nuestro corazón es grabado con sus mandamientos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27, dice la palabra del Señor: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Cuando no estábamos en el Señor, nuestro corazón era de piedra. No nos entraba una palabra. A mí no me hablen de Dios, no me hablen de esos cristianos locos, aleluya, esos que están respirados de la cabeza. A mí no me vengan a decir esto de lo otro. Muchos quizás éramos negados, cerrados, corazón de piedra a las cosas de Dios. Pero Dios ha ido trabajando y permitiendo procesos y circunstancias y situaciones en nuestra vida
para renovar en nosotros, como dice acá, y pondré un espíritu nuevo. ¿Cuántos queremos un espíritu nuevo? Un espíritu diferente, un corazón diferente, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de la gracia del Espíritu Santo. Lo que sucedió cuando Jesús les dijo, estén atentos, estén unánimes en un mismo espíritu, pero no estén tomando mate y a ver qué pasa, sino estén unánimes juntos, unidos en oración. En oración. Hechos 1:14. Dice la palabra del Señor, todos estos, los discípulos, con algunas de las mujeres que seguían a Cristo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Unánimes en oración, en un mismo espíritu. ¿Estamos en un mismo espíritu? Claro, todos somos diferentes. Vinimos de distinta cultura, vinimos de distinta crianza, tenemos distintas edades, tenemos distintas maneras de ser, caracteres distintos, pero hay uno que nos une, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es para todos, no es solamente para algunos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios descendía sobre algunos específicamente. Tenemos la historia de Gedeón, de Sansón, de un montón de jueces y de siervos de Dios sobre los cuales y vino el Espíritu de Dios sobre uno. Pero luego Dios dijo, yo voy a derramar de mi Espíritu sobre toda carne, sobre todos. ¿Sobre todos quién? Los que quieran. No podemos recibir el Espíritu los que no queremos. De ahí que es importante anhelar, buscar, querer. ¿Cuánto queremos el Espíritu Santo? Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Y luego encontramos lo que sucede, que es tremendo. Uno de los pasajes más tremendos de la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 1. Llegamos a un día como hoy. Cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegaron los 50 días cumplidos desde que resucitó Jesús. O sea, un domingo resucitó, 1, 2, 3. Mire todos los días que tuvieron que estar en comunión, orando y esperando lo que Dios había prometido. Ahora pregunto, ¿habrá habido duda en alguno de ellos? Por supuesto. Estamos al día 35 y no pasa nada. ¿Qué onda con Dios? ¿Qué onda con Jesús que nos prometió y se fue? Tras eso se fue y nos dejó re solo tirado acá. Día 40 y nada. Aguantaríamos 40 días si nos dijeron, estén esperando, estén esperando. ¿Cuántas veces nos dicen, ya va a salir, vos no te preocupes que... Y cuanto más pendiente estamos, más tarde. Es como cuando ponemos la pava para el mate, nos ponemos al lado, calienta más esta pava, vamos a hacer 2 o 3 pavadas, hirvió, No sé a quién le pasa, a mí me suele pasar. Pero cuando estamos pendientes, muchas veces parece que demora, pero la palabra de Dios dice que cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días, es bíblico, es profético, estaban como, se desparramaron, unos estaban tomando mate en la casa de la suegra, los otros estaban jugando al pool, no sé qué juego habría en esa época, tirando piedritas, flechas, se desparramaron porque se cansaron, día 49 y no pasa nada, ya está. Jesús prometió, pero bueno, vamos a dedicarnos a nuestra vida. No, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué dice unánimes juntos? Porque no es lo mismo estar juntos y unánime que estar solamente juntos. Podemos ser un montón de personas juntas, pero no unánimes, no en un mismo espíritu. En desacuerdo, uno piensa una cosa, el otro piensa otra. Pero el Espíritu Santo vino a unir. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente, acá viene lo glorioso, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un estruendo, qué susto. Por ahí estaba orando unánimes, pero no sabían ellos que era ese día el elegido. Y sabe que muchas veces no sabemos cuándo es que Dios nos va a tocar. Estemos atentos, estemos preparados. Tenemos anhelo de ser llenos del Espíritu Santo, estemos atentos, porque no siempre puede llegar a ser simplemente en un momento de oración en la iglesia. Yo he conocido testimonios de personas que fueron bautizados en el Espíritu Santo trabajando,
en la calle, manejando, en la ruta, no sé. Los tomó el Espíritu Santo de una forma y el Señor lo hizo cuando Él quiso. Ahora, lo importante es que estaban en oración. Y de repente vino un estruendo. El Señor viene como estruendo en esta noche. Viene con poder. Y dice, y se les aparecieron, versículo 3, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos. ¿Qué dice su Biblia? Un par fueron llenos del Espíritu Santo, los otros los dejó afuera. Y fueron los más altos llenos del Espíritu. Nah, los petizos quedaron. Los que oraban mejor fueron llenos. No. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, el descenso del Espíritu Santo marcó la fundación de la primera iglesia. Usted se pregunta, ¿desde cuándo existe la iglesia? Acá, desde acá. Porque la iglesia surge en la necesidad de esperar al novio amado, Jesucristo, que ascendió a los cielos y prometió su venida, que está cada vez más cerca. La iglesia, como la novia de Cristo, nace acá, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, cuando estaban unánimes, clamando, buscando al Señor. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Usted me pregunta, pastor, ¿y cuál era el objetivo de Pentecostés? ¿Para qué era? ¿Para qué tenía que descender el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tiene la capacidad de dotarnos de aquellos que nos falta. ¿Cuántas cosas nos faltan? Y no hablo de lo material, hablo de la gracia. Los que nos cuesta hablar, o los que nos cuesta desenvolvernos, o vencer algo, o ser fuerte en esto o lo otro. El Espíritu Santo viene a cubrir nuestra necesidad, a suplir la falta de lo que no tenemos, lo que nos falta. El Espíritu Santo vino a llenar de poder a la iglesia. Fue como un sello. Bueno, acá se funda la iglesia, un sello de fuego del Espíritu Santo. Mire lo que dice, encontramos que enseguida, en el mismo capítulo, pero el versículo 17, una profecía de Pedro. Este Pedro es el Pedrito que negó a Jesús, el mismo que le dijeron, este es igual que aquello. No lo conozco yo. Discípulo de los tres más cercanos a Jesús, de repente apretó el zapato y no lo conoció a Jesús. No, aquel es igual al ratito. No. Y dice en una de las partes que llegó hasta maldecir. Digamos que capaz que dijo un par de malas palabras para que dijeran, no soy cristiano, ¿no te das cuenta? Quería zafar por si lo llevaban también a la cruz. Pero este Pedro era el Pedro sin el Espíritu Santo. Había estado con Jesús y todo, pero él necesitaba una experiencia personal con el Espíritu Santo. Y muchas veces somos cristianos de conocimiento, de años, de sabiduría, pero a la hora que aprieta el zapato, no, yo no. Es como en Medio Oriente, te ponen un arma en la cabeza, ¿vos crees en Dios? ¡Ja! Ahí te quiero ver. Claro, acá en Argentina todavía no matan a nadie por decir que creen en Dios. Pero si vamos ahí a esos países, no sé si vamos a estar tan con la Biblia así. Es como ir derecho al degolladero. Sin embargo, bueno, cuántas noticias tristes hay, ¿no? El otro día veía una noticia en Nigeria, cientos de pastores los mataron por servir a Dios, murieron como mártires por la causa de Cristo. Pero este Pedro, cobarde, antes de ser lleno del Espíritu Santo, negó a Jesús. Pero luego, y acá está la diferencia, y que entendamos que es muy importante el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando vino el día de Pentecostés y descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí, incluido Pedro, él empezó a recibir de parte del Señor palabra. Versículo 17, y él dijo, y en los postreros días, diciendo las palabras que dice el profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y después sigue hablando lo que dice la palabra de Dios en Joel. Pero mira lo que dice atentamente el versículo 41.
Perdón, 38. Venía predicando Pedro, ya no era el Pedrito que negó a Jesús, era un Pedro que ahora estaba lleno del Espíritu Santo, se paró no sé arriba de qué o dónde y se puso a los gritos a predicar el Evangelio y a hablar del Jesús que habían crucificado y había resucitado. Pero dijo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este Pedro que había estado escondido, negando a Jesús, negando al maestro que lo instruyó, que lo amó, que lo tuvo con él, que le enseñó todo, fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y pasó a ser otro Pedro. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo y yo creo que en esta noche el Espíritu Santo va a descender una vez más. ¿Usted lo cree? Sobre los que quieran. El Espíritu Santo no obliga a nadie, pero el que quiera ser lleno puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él supla todo lo que a mí me falta. Pedro era un cobarde. Fue un cobarde, pero en ese momento. Pero bien que cuando vinieron a aprisionar a Jesús, le cortó la oreja a uno. Era un loco, Pedro. Un loco bueno, no era malo, pero era loco. Necesitaba el Espíritu Santo para que dome ese potro que tenía dentro. Y para que le dé el poder no de él. Ese impulso, esa forma de ser impulsiva, sino que el Espíritu Santo gobernara su vida para que fuera este Pedro, que dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra por medio de Pedro, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en una persona que se rinde. Como este Pedro no era el que hacía 50 días atrás, o 51, pongámosle, estaba negándolo a Jesús y escondiéndose para que no lo encuentre. ¿Cómo puede ser que ahora a boca de jarro predica el Evangelio y tras de eso se convierte en 3.000 personas? Impresionante. No sé cómo haría en esa época. La verdad que los felicito a Pedro y a los antiguos cómo predicaban a miles de personas sin micrófono. Nosotros que tenemos que hablar a 3.000 personas hoy en día, no sé cómo harían. Calculo que se paraban a una altura específica según el viento, que llevara el sonido. No sé, Dios cómo haría. El Señor amplificaría el sonido. Pero este Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó y ya no le importaba si lo mataban, si no lo mataban, porque el Espíritu Santo es poder. Hechos 1:8, recibiréis poder. Este es el poder que da el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para mí? Diga conmigo, ¿para mí? No. Ese poder no es para nosotros. Ese poder es para Hechos 1:8, la segunda parte. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigo. ¿Para qué es el poder? Para ser testigo. Diga conmigo, el poder del Espíritu Santo es para ser testigo. Mire, en Jerusalén habla de lo local. En Casares podríamos decir. Después, en toda Judea, podríamos decir un poquito más afuera, no sé, Bajo, 9 de Julio, la zona. Después dice en Samaria, era más lejos. Y después hasta lo último de la tierra. O sea que el poder del Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros podamos llevar el mensaje siendo testigos del Señor. Por supuesto que estar lleno del Espíritu Santo es de enorme bendición para nuestra vida personal. Claro que sí. Pero el objetivo principal es que usted y yo dejemos de lado nuestras limitaciones y digamos, Espíritu Santo, toma mi vida, porque si yo no tengo al Espíritu Santo, humanamente no me voy a animar a hacer muchas cosas que el Señor me pueda pedir. Como, no sé, pararme en el medio de una plaza a los gritos y decirle a la gente que Jesús lo ama. No sé, tantas cosas que pueden ser. Pero el Espíritu Santo descendió como un sello en la iglesia. Inmediatamente ya hubo fruto. El Espíritu Santo produce fruto. No es solamente bla, bla, bla. No es que se quedaron 150 días hablando en lengua ahí adentro del aposento. No, los bautizó el Espíritu Santo y bueno, muchachos, gloria a Dios. Qué gloria tremenda. Bueno, vamos. ¿A qué? ¿A ganar alma? ¿Qué vamos a hacer acá encerrados entre nosotros? ¿Nos vamos a bendecir? Sí, los unos a los otros.
Pero ellos fueron a dar fruto de almas nuevas. El Espíritu Santo, Juan 16:8, es el que convence de pecado. Mire qué importante es estar lleno del Espíritu Santo para ser útil al Señor. Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Acá está la diferencia entre un cristiano lleno del Espíritu Santo y uno que no. ¿Por qué? El cristiano que está lleno del Espíritu Santo ora, clama al Señor, y cuando le va a hablar a alguien, el Espíritu Santo es el que convierte. No es porque yo hablo lindo. ¿Sabe la gente que se ha convertido a Dios con un Jesús te ama? 2 palabras. Y capaz que viene otro, no, porque el Génesis dice esto y Apocalipsis dice que en el último tiempo y que no se convierte más. Se va corriendo porque lo cansó. Porque no está el Espíritu Santo, es mucha palabra. Y quizás es la palabra de Dios. Pero el que convence es el Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y sabe que cuando somos llenos del Espíritu Santo es mucho más fácil hacer lo que Dios quiere. Porque nos fortalece, Él está con nosotros. El Espíritu Santo es el consolador, dijo Jesús. Es el llamado a la par para estar con nosotros. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros hasta que Él venga. El Espíritu Santo está acá con nosotros. ¿Lo cree? El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo produce valentía. Donde había miedo, ahora hay testimonio. Ahora hay un testigo, como Pedro. Lo tomé de ejemplo, pobre Pedrito. Pero Pedro es un gran ejemplo de lo que somos sin el Espíritu Santo y de lo que podemos ser con el Espíritu Santo. ¿Cuánto queremos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo derrama de sus dones. No los vamos a leer porque son muchos, es largo. Pero en 1 Corintios 12, usted léalo en su casa. El Espíritu Santo da distintos dones. Dones de fe, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de discernimiento, de hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Y decimos, ¿para qué esos dones? ¿Para que yo me crea el más importante en la iglesia? ¿Para que yo crea que tengo poder? Mirá que Dios me revela lo que estás pensando, hermano. No es para eso. Es para edificar la iglesia de Cristo. Para que yo con ese don que Dios me dé, puede ser cual sea, no sé, don de sanidades. Orar por una persona y que el Señor la sane. Hay gente que tiene el don de sanidad. Ora por la persona y el Señor la sanó. Pero no fue él, fue el Señor que la sanó. Ahora, ¿para qué es? No, ¿viste cómo sané el rengo aquel? Ah, no sabe cómo rengueaba. ¿Cómo que lo sané? ¿Viste cómo lo sanó el Señor? ¿Sabe la gente que no conoce a Cristo que cuando oramos por las enfermedades y se sanan, dice, me curó? Dice, vení, dame, me curaste, me curaste. Y nosotros tenemos que enseñarle. No, yo no te curé, ni te sané, ni nada. Jesús te sanó. ¿Por qué? Porque la gloria es para Él si yo no tengo nada. Y si yo me quiero quedar con algo, guarda, porque la gloria de Dios es pesada. El ser humano no la puede soportar. Entonces, todo lo que el Espíritu da, ¿para qué es? Para edificación del cuerpo de Cristo, para ganar almas. Por supuesto que si tenemos los dones del Espíritu Santo y estamos llenos del Espíritu Santo, va a ser mucho más fácil ganar un alma. Porque si yo puedo usar el don que Dios da, oro por un enfermo, se sanó, digo, ¿va a creer más rápido o no? Va a creer enseguida, porque va a sentir que algo pasa, que hay algo sobrenatural. O si Dios me da el don de discernimiento, de decir, mirá, vos, no sé, ayer estabas pensando en quitarte la vida, Dios te dice que no. ¿Cómo sabe este loco? El Espíritu Santo se lo dijo. ¿Pero para qué? Ah, viste que poder que tengo, no, guarda, no me toquen porque pueden caer muertos. No, es para el Señor. Para ganar almas, para ser de bendición, para ir y ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Ya vamos a estar orando para que el Espíritu Santo descienda. Pero dice Efesios 5:18, perdón, necesitamos ser llenos. ¿Cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? No alcanza con una experiencia. En el año 99 el Espíritu Santo me tocó de una forma. Pasaron 27 años, hermano. Actualicemos, no.
Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Qué importante es llenarse del Espíritu Santo, para que cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, me encuentre a mí fortalecido. ¿En qué? En el poder de su fuerza. El apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Como sos débil o sos fuerte? Cuando soy débil en mi fuerza, soy fuerte en las fuerzas de Él. Por eso que muchas veces el Señor nos saca toda la fuerza. Porque si tenemos fuerza demasiada, vamos a pelear solo. Es como cuando van a salvar a uno que se está ahogando. Vio que pega unos manotazos y la adrenalina te hace que te tire al salvavidas, lo tira para el fondo también. ¿Qué hace el que lo va a salvar? Lo deja que patalee un poco hasta que se canse y después lo salva. Porque si no se mueren los dos juntos. Y muchas veces el Señor nos quiere tirar el salvavidas, pero nosotros estamos... Y no, y manotazo. Y no, Señor, y estoy pecado, todavía tengo fuerza. Ahora cuando el Señor nos deja un ratito ahí, déjalo. Se le agote un poquito la fuerza porque si no, no puedo trabajar. Para que no trabaje ni pelee con sus propias fuerzas, sino para que pueda obrar el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. ¿Cuánto queremos rendirnos al Señor? ¿Cuántas veces hemos peleado con nuestra fuerza y dijimos, ya vas a ver que lo voy a solucionar? ¿Qué va a solucionar? Peor. Vamos a querer hacer algo y nos va peor todavía de lo que queremos. Y decimos, Señor, perdóname porque no tendría que haber hecho nada. Lo dejo en tus manos. En 1 Tesalonicenses 5:19 es importante que podamos ver esto. Dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Sabe que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es como una paloma? Y la paloma que representa, como lo cantamos, hay una paloma blanca. Dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado descendió una paloma representando al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es la paloma? Sensible. El Espíritu Santo es sensible a lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, cómo actuamos. Entonces yo no puedo esperar ser y estar lleno del Espíritu Santo si mi boca es una letrina. Si mi mente es un campo de batalla donde el enemigo trabaja y va y viene y hace lo que quiere. El Espíritu Santo no puede habitar en un templo que está mal, en desorden, que está fuera del orden de Dios. No apaguéis al Espíritu. Cuidado con lo que apaga el Espíritu, con aquello que impide que el Espíritu se mantenga encendido. Por un lado, el Espíritu Santo va a querer arder en nuestra vida y por otro lado, nuestra humanidad va a decir, no, echarle un poco de agua fría a eso porque está... Nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos pueden apagar al Espíritu, pero que en esta noche el Espíritu Santo pueda llenarnos con su poder, con su gracia. Gloria a Dios. Efesios 4:3. Ya vamos a estar orando al Señor. Habla también que el Espíritu produce en nosotros la unidad. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Lo que decía hoy al principio, somos diferentes, tenemos distintos caracteres, tenemos distintas maneras de ser, tenemos distintas costumbres, buenas, malas, somos diferentes. Pero el único que puede unirnos como un cuerpo es el Espíritu Santo. El único que nos puede unir, ¿para qué? ¿Para que nos creamos algo? No. El Espíritu Santo viene a unirnos para cumplir propósitos. Porque una iglesia unida no va a poder ser derrotada. Porque la iglesia de Cristo, y cuando digo una iglesia no me refiero a una congregación solamente. Hablo de la iglesia del Señor, la cual no tiene cartel. El Señor no va a venir a buscar, siempre digo, bueno, los bautistas por este lado, los pentecostales un poco más lejos, pues se llevan más o menos con los bautistas. Los bautistas son tranquilos, son de gritar aleluya, gloria a Dios. Y los pentecostales somos un poco más. Amén, gloria a Dios, saltamos, aplausos. Bueno, por un lado, no, el Señor va a venir a buscar su iglesia. Los que son más tranquilos, los que saltan y agraden al Señor, viene a buscar a su iglesia. El Espíritu de Dios viene a unirnos. La iglesia no es
uniforme porque no somos todos iguales, pero sí es unida en el Espíritu Santo. ¿Cuándo queremos estar unidos en el Espíritu Santo? Cuando decimos, ayúdame Señor a estar unidos en un mismo espíritu. Y si por ahí entre nosotros algún hermano está luchando, está pasando una dificultad, o quizás está luchando con pensamiento y produce esa diferencia de unidad, bueno, no juzguemos. No, este no sirve, deja. No, Jesús, dice la palabra del Señor, que dejó las 99 ovejas y fue a buscar uno. Una fue, tenía 99, ¿para qué va a buscar una? Mira la cantidad que tenía. Le sobraban. Eso nos enseña que cada uno tenemos un lugar en el Señor. Que nadie es más, ni menos que menos, y que nadie puede ocupar nuestro lugar en el Señor. Claro, en el edificio sí, puede ser que esté lleno y falta un montón de gente y no hay lugar para ellos. No, hay lugar en el banco. Pero en el lugar del Señor va a haber siempre. Tu lugar no lo ocupa nadie, hermano. No sienta, no. Allá había un gaucho de la Flores que le decía al pastor, ya voy a ir, cuando llueva o vaya poca gente, voy a ir para hacer un poco de número, le decía el gaucho. No entendió nada. Claro, el pastor le decía, ¿cuánto hace que no va? Ya voy a ir, pero cuando llueva o esos días que no va nadie, ahí voy a ir para dar una mano para que haya más gente. Claro, él pensó que era para ir a cumplir con el pastor, o para llenar un poco. No, nuestro lugar en el Señor no lo ocupa nadie, sino que el Señor nos puso en un lugar especial. Y el último pasaje se encuentra en Lucas, y vamos a orar, capítulo 11, versículo 9. Lucas 11, 9. Gloria a Dios. Dice así, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Esta palabra nos encanta. Ya voy a pedir aquello que tanto anhelo. Y Dios me lo va a dar. Pero cuando escuchamos este versículo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Ya pensamos en lo material, en esto, en lo otro, en aquello. Pero mire, en los dos versículos, en los tres versículos que siguen, ¿a qué se refiere con el pedir? Claro que Dios responde a las peticiones, pero se refiere a algo muy importante. ¿Qué padre, versículo 11, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? O sea que el pedir, buscar y llamar es para pedir el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que cuando somos llenos del Espíritu Santo, todo lo demás viene por añadidura. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que pasa a otro nivel. Los que hayan sido llenos del Espíritu Santo me sabrán confirmar. Y si alguno todavía no fue lleno o bautizado con el Espíritu Santo, con el don de hablar en nuevas lenguas, créalo, pídalo, llame, busque, lo va a recibir. Yo tenía un compañero en el discipulado, bueno, no quiere decir que le va a pasar a usted, pero estuvo 7 años orando para que el Espíritu Santo lo bautizara. Y ya estaba medio como el pueblo cuando estaba el día 49. Y un buen día, en una reunión gloriosa, el Espíritu Santo, sin que se dé cuenta, lo bautizó y fue lleno de la gracia y del Espíritu Santo y recibió lo que tanto anhelaba. El ser lleno del Espíritu Santo nos dota de una gracia especial, nos lleva a otro nivel. No quiere decir, entiéndase, que el cristiano que está lleno del Espíritu Santo es mejor que el que no. Claro que no. Simplemente que la gracia que ha sido derramada, que es para todos, por eso digo, anímese a pedirle al Espíritu Santo que tome su vida. El Espíritu Santo, cuando desciende en nosotros, nos dota o nos llena de una gracia que sin Él no tendríamos. Vuelvo a repetir, Pedro fue cobarde, negó a Jesús, tenía ganas de escapar.
Pero también cuando cantó el gallo y lo miró Jesús, lloró amargamente. Pero él no se quedó con el lamento. Pedro no se quedó ahí. Y bueno, le fallé a Jesús, ¿qué va a hacer? Soy un desastre. Sí, seguramente le dolió. Pero cuando Jesús dijo, quédense, imagínense la alegría de Pedro cuando lo vio a Jesús resucitado. No sé, le habrá besado de la cabeza hasta los pies de la alegría que tenía. Pero Jesús le dijo, quédense orando, que en cualquier momento va a descender el Espíritu Santo. Y Pedro seguramente pensó esto, tengo que hacerlo, porque tengo que reivindicarme de mi error y ser útil al Señor. ¿Cuánto queremos ser útiles al Señor? El Espíritu Santo quiere venir sobre nosotros en este tiempo y el Espíritu Santo quiere derramar sobre nosotros una gracia especial. Es para todos. No diga usted, no, yo no tengo idea, no sé cómo es. Ninguno supimos cómo era. Nos tuvieron que enseñar. Yo también tuve que aprender y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo hasta el día que parta de esta tierra. Pero el Espíritu Santo viene para todos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del Señor debe depender del Espíritu Santo. Una iglesia que depende del Espíritu Santo es una iglesia que no se mueve en lo humano. A mí me parece que tenemos que ir por allá. Hagamos todo por allá. ¿Quién te dijo? No sé, me parece. No, ahora vamos a ir para el otro lado. Por acá vamos a ir. Van todas las ovejas del pastor. No, y ahora vamos a cambiar. El Espíritu Santo es orden. El Espíritu Santo cuando guía en su poder, en su gracia y en el conocimiento de la verdad. Y si somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo, todo lo que se haga será en honor a Él y por Él. Y habrá fruto, amén. Habrá fruto. ¿Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo? Que realmente podamos pedir al Espíritu Santo, como dice acá, el que pide, recibe. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Esta noche, que podamos orar al Señor, pedir al Espíritu Santo que sí. Y si vos nunca has recibido este bautismo en el Espíritu Santo, hoy es el día de poder recibirlo. Quizás no es en este momento, no te sientas mal, ya no lo recibí en la oración de la reunión. Seguí orando, seguí buscando, seguí pidiendo que en cualquier momento el Espíritu Santo va a tomar tu vida. Y si sos un hermano, una hermana que ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, pero quizás te quedaste con el bautismo de hace años, el Espíritu Santo en esta noche te renueva. El Espíritu Santo renueva.